Ahora sí. Estimados amigos, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente hoy en la continuación de este evento académico. ¿Pueden confirmarme si me escuchan correctamente? No tenemos ningún problema con el audio, entonces estamos bien. Muchas gracias nuevamente, un gusto saludarlos. Les expreso un cordial saludo y vamos avanzando algunos temas que son de interés hasta que los demás se inserten en el evento. En la clase anterior abordamos el tema de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal Registral, basado en el hecho de que en nuestro país en materia registral no existe predictibilidad. Hace que los operadores jurídicos normalmente no puedan acceder a una justicia que sea pronta y oportuna. Pero además de ello, normalmente cuando acudimos a un órgano jurídico que va a resolver un caso concreto, no estamos seguros si es que vamos a ganar o no un proceso correspondiente. Y eso nos mantiene a nosotros en una nebulosa que no nos deja avanzar como un país unitario. Y entonces, los precedentes de observancia obligatoria del tribunal sirven para ello, sirve para que haya predictibilidad, sirve para que los registradores públicos a nivel nacional puedan resolver conforme a ley. No se han podido avanzar muchos precedentes, es cierto. Hoy día vamos a procurar realizar algunos de ellos y luego pasamos a los acuerdos plenarios. Quiero repetir algún tema que en la semana pasada habíamos conversado y que era respecto de cómo es que se aprueba un precedente de observancia obligatoria y cómo se aprueba un acuerdo plenario. Entonces, habíamos dicho que existen 5 salas del Tribunal Registral del Perú en nuestro país, 3 que están ubicados en Lima, 1 en Trujillo y otro en Arequipa. Entonces, cuando se reúnen los 5 salas del Tribunal Registral que conforman 15 tribunos, ¿sí?, para que inicien una determinada reunión, lo que hace el Tribunal Registral es pues iniciar su actividad, y la idea es que se reúnan, ¿para qué? Para tomar acuerdos y definir precedentes de observancia obligatoria o en su defecto acuerdos plenarios. Por eso es que el artículo 158 del Reglamento General de los Registros Públicos define, ¿no?, a los precedentes de observancia obligatoria como que son aquellos que constituyen precedentes de observancia obligatoria los acuerdos adoptados por el Tribunal Registral en los plenos registrales que establecen criterios de interpretación de las normas que regulan los actos y derechos inscribibles, a ser seguido de manera obligatoria por todas las instancias registrales a nivel nacional, ¿no? Y también en un pleno correspondiente, el artículo 32 del reglamento del Tribunal Registral nos hace referencia a que los precedentes son interpretaciones y criterios que deben seguirse obligatoriamente las instancias registrales. Es decir, ello es lo que le hace que nuestro sistema jurídico registral, basado en los precedentes de observancia obligatoria, tenga predictibilidad, por lo menos algo de ello. Los acuerdos plenarios, sin embargo, son acuerdos que obligan al tribunal registral, pero no a los registradores públicos, no a la primera instancia registral. Entonces, de acuerdo con el pleno 90 del tribunal registral, se han comprometido para que los miembros del tribunal registral respeten sus propios precedentes y sus propios acuerdos plenarios. ¿Por qué? Porque es necesario que ello ocurra siempre. Todos sabemos, por ejemplo, que en materia civil existen precedentes de observancia obligatoria hoy día 10 y uno se está convocando al 11. Entonces, ¿para qué? Para que exista predictibilidad en nuestro país. Lo que más le hace daño a nuestro país es que no existe en el sistema jurídico peruano predictibilidad. Eso significa entonces que las personas que acudimos a una entidad jurídica, como el Poder Judicial, el Ministerio Público o el Registro Público, tenemos que saber de antemano cómo es que van a resolver las instancias registrales, cómo es que va a resolver el registrador público, cómo es que va a resolver el tribunal registral.
Pero obviamente este es un trabajo arduo del Tribunal Registral y va a tener que continuar con ello. Por ejemplo, les cuento un caso. Una persona compra una propiedad en acciones y derechos, el 50% de las acciones y derechos. Dos personas le venden el 50% de acciones y derechos a una sociedad conyugal. Y obviamente lo que significa es que han comprado el 50%. Y no tienen que decir que han comprado el 50%, porque se presume que se ha comprado en partes iguales. ¿Qué pasa si tú, con tu pareja, que son propietarios de un bien, pues venden una propiedad y dicen que están vendiendo la mitad? Significa que están vendiendo el 50%. Y no necesitas consignar en la escritura pública que estás consignando, que estás vendiendo el 50%. No lo necesitas hacerlo. Porque la ley dice que en copropiedad se presume que todos son iguales. Si yo te digo que te estoy vendiendo la mitad, es el 50%. Pero ¿qué pasa cuando estas personas van a vender sus acciones y derechos? Cuando venden sus acciones y derechos, el registrador público le dice, tienes que consignar cuánto estás vendiendo. Tienes que decir además cuánto tienes en el registro público. Si compré el 50%, se presume que tengo el 50%, por lo tanto es todo lo que puedo vender. Y todavía las partes dicen, el notario público señala, dice, estoy vendiendo la totalidad de mi 50%. ¿Eso significa qué? Que estoy vendiendo la totalidad de mi 50%, estoy vendiendo todo lo que tengo. Pero no, las personas dicen, el registrador público dice, no, es que tienes que decirme que es el 50%, porque si no, no voy a creer que es el 50%. ¿Para qué existe entonces una norma jurídica? ¿Para qué existe una ley? Para saberlo interpretar. Y por eso es que somos abogados, porque interpretamos la norma. No conforme nosotros creemos, sino conforme es. Y eso no me puede llevar a mí a obligarme a que apele al tribunal registral para que después de 3 meses obtenga una sentencia favorable a mi favor, al patrocinado. ¿No? ¿Por qué? Porque el registrador público no pudo en su momento tener un buen criterio y decir cómo es que se tiene que solucionar el problema. Si ustedes son herederos de una persona, todos ustedes son herederos de una persona, porque ha muerto, y son 8, no necesitan consignar cuánto le corresponde a cada uno, porque la ley dice, si no se consigna, significa que todos son iguales, y se divide 100 entre 8, y ese es tu porcentaje. No es tan difícil conocerlo. Pero imagínense usted, la aplicación equivocada de un criterio por parte de un registrador público me lleva a mí, ¿no?, a que yo tengo que apelar al tribunal registral. Porque el tribunal registral nunca ha resuelto un caso similar. ¿Por qué? Porque en apariencia es bastante sencillo, pero no lo es así. Ahora, es importante además saber, para que el tribunal se reúna, como debemos saber los profesionales formados en derecho, debemos conocer que cuando el tribunal se reúne en un pleno, significa que forman una persona jurídica, si se quiere, en ese momento. ¿Por qué? Porque necesitan también de un quórum. Necesitan de un quórum. Y ese quórum mínimo para que inicien sus sesiones, el tribunal registral, es de 11, como ustedes pueden advertir. De 11 miembros del tribunal registral, de 11 tribunos en primera convocatoria y 8 en segunda convocatoria. Y para tomar un acuerdo que se convierta en precedente de observancia obligatoria, tiene que ser con las 2/3 partes de los que asistieron. Imagínense ustedes si asistieron 10, las 2/3 partes son 7. Si no se llega a 7 votaciones y se llega solo a 6, entonces no tomo el acuerdo de un precedente de observancia obligatoria, sino de un pleno, de un acuerdo plenario. Y la diferencia está en que el precedente de observancia obligatoria es obligatorio para todas las instancias registrales, para los registradores públicos y el tribunal registral. En cambio, los acuerdos plenarios solo son obligatorios para la segunda instancia, o sea, para el tribunal registral. No es obligatorio para un registrador público. ¿Por qué? Porque no alcanzaron los votos correspondientes. Y si el acuerdo no llega a los 6 votos, simplemente no se acuerda nada. ¿Por qué? Porque la ley ha establecido que se necesitan votaciones, en algunos casos cualificadas, en algunos casos simples, para tomar acuerdos de que se conviertan en precedentes de observancia obligatoria o en acuerdos plenarios. Entonces, eso más o menos es el sentido que tiene
los acuerdos correspondientes. Ahora bien, este tema lo hemos tratado la semana pasada y habíamos establecido una serie de criterios que nacen a raíz de este precedente de observancia obligatoria para conocer nuestra realidad. Primero, habíamos dicho que la gente, un habilitador urbano, el dueño de una propiedad grande, 2, 3, 4, 5, 10 hectáreas, 20 hectáreas, está ubicado cerca al área urbana de una ciudad y lo lotiza su propiedad. De acuerdo a ley, esa lotización se llama parcelación de un predio rural. Pero este lugar es como su propio nombre lo dice, rural. Es un monte. Y la gente allí construye en lotes. Y no hay nada, no está habilitado. Ahí no hay luz, no hay agua, no hay pistas, no hay vereda, no hay nada. Hasta enero de este año, el Tribunal Registral ha estado permitiendo la inscripción de parcelaciones de predios rurales. Sin embargo, ya salió un precedente de observancia obligatoria donde se señala que a partir de ahora no es inscribible la parcelación de un predio rural o la forma que se le quiera dar a un predio rural diciendo que acá hay una lotización. En otras palabras, no existe lotización en un predio rural. Para que exista lotización en un predio rural, primero tiene que existir una licencia de habilitación urbana. Y con esa licencia de habilitación urbana yo transformo una propiedad rural en propiedad urbana. Pero ese predio tiene que estar dentro del PDU, dentro del casco urbano, dentro del proyecto de desarrollo urbano que tienen las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Pero esas inscripciones ya se realizaron en el registro público. Y ustedes me preguntarán, ¿y esas inscripciones son válidas? Y yo les digo que sí. Son absolutamente válidas. Lo que no son válidas son los lotes que ustedes han comprado, que ustedes han adquirido, cuando solamente existía la primera etapa de una habilitación urbana y no se ha continuado. Y el proceso de habilitación urbana ha caducado legalmente. Por lo tanto, esa compra de ese lote en una habilitación urbana en su primera etapa, esa inscripción que realizaron en registros públicos, que ha sido una anotación preventiva, solo tuvo la duración de 36 meses, de 3 años. Y después de eso ya no tiene validez. Y el predio vuelve a ser rural. Pero si tú compraste un lote donde aparece como predio rural, producto de una parcelación, esa adquisición sí es válida. Porque no es una anotación preventiva, es una inscripción definitiva. Por tanto, si tu predio tiene 200 metros cuadrados y dice predio rural y tiene su partida independizada, significa que es una inscripción definitiva y es absolutamente válida. Claro, vas a tener un problema el día que tú quieras convertirlo, cambiar su uso de terreno rústico a terreno urbano. ¿Por qué? Porque va a tener que estar dentro del PDU. Si no, lo vas a seguir manteniendo como predio rural. Si no tienes la necesidad de construir nada con un proyecto del Estado que te obliga a que sea urbano, entonces no tiene necesidad y la inscripción es absolutamente válida. Y entonces tú has comprado bien. El problema va a venir cuando ustedes, todos los que compraron en esa parcelación, pues quieran acceder a determinar bien el Estado. Y el Estado se va a dar cuenta en su momento y le va a decir, nunca dejaron aportes. Toda lotización convertida en habilitación urbana tiene la necesidad de dejar aportes para plazas, para lugares de recreación, para áreas verdes, para local comunal, para policía, para puestos de salud. Para todo eso tiene que dejar. Es el 13% del total de la propiedad. Si usted tiene 10 hectáreas de terreno rural y quieres hacer un proceso de habilitación urbana, tienes que dejarle a la municipalidad como aporte reglamentario. No es una donación, no le estás regalando a la municipalidad, es una obligación legal que tú tienes de aportar. Por imperio de la ley se inscribe a nombre de la municipalidad provincial, porque es el que está haciendo el procedimiento de habilitación urbana a favor de la municipalidad distrital. Pero tú no le estás donando a la municipalidad. O sea, cuando alguien te dice, estamos donando, es mentira.
Es simplemente un aporte reglamentario. La ley dice así. Cuando se dona de voluntad. Cuando se aporta es obligatorio. O sea, ahí no hay voluntad. En el aporte no dice, bueno, quiero, no, tienes. Es una obligación, tienes que aportar. Sin contar, obviamente, las pistas veredas, que es natural. Eso no se aporta, porque tú tienes que declarar cuáles son tus pistas y veredas. Eso no es un aporte. El aporte reglamentario es el 13% en un proceso de habilitación urbana. Por eso es cuando ustedes van a adquirir, por eso he dejado esta parte, esta diapositiva presente, para enseñarles un poco, estimados amigos, cómo más o menos funciona el tráfico jurídico inmobiliario en nuestro medio y en cualquier parte del Perú. El habilitador urbano normalmente no sigue los procedimientos. Son muy raros los habilitadores urbanos que siguen los procedimientos reglamentarios. Los que hacen parcelación de predio rural, ellos no siguen los procedimientos nunca. ¿Y cómo va a quedar la municipalidad en su momento? Porque tú nunca aportaste, ¿sí?, a la municipalidad el 13%. O sea, de cada 100.000 metros cuadrados, 10 hectáreas, tienes que aportar 13.000, aparte de tus pistas y veredas. Para parques, áreas verdes, áreas de recreación. Esa es una obligación. Por eso yo les digo, cuando compren en primera etapa de habilitación urbana, tengan muchísimo presente que les va a dar un dolor de cabeza inmenso. Cuando digan ustedes, tengo un lotecito para comprar por allí, sí, tienes un lote y además tienes un dolor de cabeza tremendo, porque eso no va a terminar allí. Les cuento esto porque conozco la realidad. Entonces yo nunca recomiendo a alguien que compre un lote de terreno dentro de una habilitación urbana en primera etapa, salvo que demuestre que se está construyendo la segunda etapa, que es la recepción de obras. Salvo que tú encuentres que ya está haciendo la pista, vereda, ya hay agua, ya hay luz, ahí sí lo compro. Porque sé que un día va a presentar todo su expediente a la municipalidad para que le reciban las obras, por lo tanto, la inscripción que yo estoy comprando, un día se va a convertir en definitiva. Pero obviamente este es un tema que simplemente les he querido dejar como una recomendación. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver el desarrollo propio de una habilitación urbana. ¿Por qué? Porque nadie está exento, primero de comprar y segundo de vender. Somos personas que nos podemos dedicar a diferentes rubros y una de ellas nos vamos a poder dedicar seguramente al tema de las habilitaciones urbanas, a la parcelación de predios rurales, a la lotización en general o a los temas estrictamente inmobiliarios. Y entonces esto es fundamental saber, no solo como profesionales, sino también como una persona común y corriente. Ahora, respecto a la caducidad de hipoteca, que también vimos en la clase anterior, solo les quiero señalar algo porque a raíz de esto me hicieron una consulta, ¿no? Y me preguntaron, por ejemplo, la financiera ITF, me parece que hay una financiera, no importa el nombre, cualquier financiera, si se puede levantar la hipoteca por caducidad. Y yo les decía que no. Claro, la primera intervención es que, a ver, ¿es una financiera en realidad o su nombre nomás es financiera? Entonces hay que revisar en el registro público si es una persona jurídica, por ejemplo una SAC, ¿no? Y solo ahí dice que es financiera. Pero luego le podemos hacer un seguimiento en la página web de la SBS y saber si es financiera o no. ¿Por qué? Porque hay una lista de todas las financieras a nivel nacional, de todos los bancos. Hay una lista que dice que si esta es una financiera. Y si es una financiera, sus hipotecas no se pueden levantar por caducidad ni a los 10 años, ni a los 11, ni a los 12, ni nunca. No se puede levantar por caducidad una hipoteca de una financiera. Así que lo único que tienes allí es buscarle a la financiera. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Como sucede con el Banco de Materiales, con el Banco de la Vivienda y otros bancos más que están en proceso de liquidación. O sea, ya se han disuelto, están en proceso de liquidación, se han nombrado sus liquidadores, pero todavía no se extinguen. O sea, la persona jurídica todavía existe. Y mientras exista, tú no puedes levantar por caducidad sus acreencias, sus hipotecas. ¿Quién tiene que levantar? Ellos mismos. ¿Quién? Sus liquidadores. ¿Y dónde están ellos? En Lima. Entonces hay que buscarlos, sí. Yo les comento, estamos, por ejemplo, en este momento haciendo unos trámites para levantar hipotecas del Banco de la Vivienda. Pero no se pueden levantar por caducidad. Y eso no se le puede ir a un cliente porque si no le estaríamos mintiendo. Lo que sí estamos buscando es varios clientes que quieran levantarlo y vamos en un viaje a Lima y hacemos el procedimiento para todos los que quieren levantar el Banco de la Vivienda.
Y de esa manera pueden levantar, pero por caducidad no se puede levantar. Por eso es que incluso el Batman, el Banco de Materiales, se ha señalado, ha precisado, porque varias de sus hipotecas se habían levantado por caducidad. Pero ahora nos están diciendo que tiene que todo lo que está inscrita desde el 27 de julio del 2001 para arriba ya no caduca. Porque el 26 de julio se ha dictado la ley 29.770, donde precisa que las hipotecas del Banco de Materiales no se levantan. Y ojo, el Banco de Materiales no es una financiera, no es un banco de finanzas, es solamente un banco de crédito. Es un banco, así, con ese nombre, de créditos, porque daba préstamos. Es un banco para construir, no es una financiera. El Banco de la Vivienda nunca ha dado préstamo para cualquier tipo de actividad empresarial. No ha dado préstamo de consumo. No ha existido nunca préstamo de consumo. En el Banco de Materiales se ha prestado para construir casas. Se ha dado un préstamo para construir casas. Esa era su naturaleza. Por lo tanto, no era una financiera. Así lo hemos entendido todos. Y las hipotecas del Banco de Materiales, basta que tenían 10 años en el registro público, se han estado levantando en registros públicos. Se han estado levantando sin ningún problema, hasta que el banco se dio cuenta y sacó esta ley 29.770 y ha dicho, un momento, a partir de ahora no se levantan las hipotecas del Banco de Materiales. A partir del 27 de julio, todas las hipotecas tienen que ser levantadas por el mismo Banco de Materiales, por lo tanto no caducan. Así que hay que tener presente, si ustedes encuentran una hipoteca constituida hasta antes del 27 de julio del año 2001, sí, se levanta. Sí, se levanta por caducidad. Eso es lo que les quería manejar en este aspecto. Ahora, este sí es un tema de ahora, de hoy día. Liquidación de los derechos registrales. Uno de los temas por los que sufre un usuario del registro público es porque muchas veces no le liquidan bien sus derechos registrales. Y esto ha llevado a una serie de reclamos. Hay algunos por no haber completado el pago de sus derechos, terminan tachándole el título porque se ha vencido. Y el registrador público tiene la obligación en la primera calificación de liquidar los derechos registrales. ¿Por qué? Porque ahora no te pueden calificar si es que no pagaste tu derecho de presentación. Ustedes saben que en el registro público existen dos derechos, un derecho de presentación y un derecho de inscripción. Y mínimo para que te califiquen el título, tienes que pagar el derecho de presentación, llamado también derecho de calificación. O sea, tienes que pagar. Si no pagas, no te lo califican. Una vez que esté calificado, te califican el procedimiento normal registral, pero además te lo liquidan el derecho. Y en la primera observación que te hagan, si es que existe observación, también te lo tienen que liquidar. Porque ¿qué pasa si tú solamente te lo han observado y tú levantas tu observación faltando unos días para que venza? Y resulta que faltando ese día para que venza se dan cuenta que no te lo han liquidado y te lo liquidan. Y cuando tú quieres reingresar ya no puedes porque ya venció. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahí hay un problema. Tendrás que demandarle a la institución para que te devuelvan el dinero, demandarle al registrador público que no cumplió bien con su trabajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por eso es que el registrador tiene la obligación de en la primera calificación tiene que liquidar los derechos registrales. Pero obviamente este precedente no tiene que ver con ese tipo de comportamiento del registrador, sino cuánto debe cobrar. ¿Y cuál es el principal derecho que se verifica en el registro público? ¿Cuál es el que le pone siempre a pensar a un usuario registral? Esta de las lotizaciones, cuando se inscriben habilitaciones urbanas, lotizaciones, parcelaciones, donde hay 100, 200, 300, 400, 500, hasta 1000 lotes. Ustedes saben, 1000 lotes a 80 y tantos son 87.000 soles que pagas. Y si no pagas todo, no te lo califican. En años anteriores, antes que salga este precedente, tú pagabas por una sola independización y te lo calificaban los 1000. Y entonces cuando no estabas no perdías nada. Con 70 soles hacías calificar un título inmenso. Y el registrador tenía la obligación antes que salga este precedente. Ahora no es así. Ahora hay personas que no llegan a inscribir sus lotizaciones de 500, 600 lotes. Y por lo tanto terminan perdiendo todo su derecho de presentación. ¿Cuánto es? 50.000, 60.000. Todos solo te devuelven 6.000, 7.000 soles.
gracias a este precedente de observancia obligatoria. Por eso es que ahora, para que tú presentes una lotización en registros públicos, tienes que tener muchísimo cuidado, porque no te van a devolver casi nada. No te van a devolver prácticamente nada, porque te van a cobrar por cada independización 1.55 de la UIT, por cada independización. Este es un precedente de las independizaciones, porque ¿qué es lo que hacía el tribunal antes? Cuando no podías inscribir tu lotización, te devolvían todo el dinero. Ahora ya no es así. Ahora todo tu dinero se queda, te devuelven un poquito. Un poquito te devuelven, no te devuelven más. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora hay que tener muchísimo cuidado cuando tú presentes una calificación de una habilitación urbana, una lotización, una parcelación. ¿Por qué? Porque seguro puedes perder todo. Por eso dice acá, liquidación de derechos registrales devengados por calificación registral. Se debe cobrar los derechos de calificación ascendientes al 1.5 de la UIT por cada independización solicitada conforme al arancel de derechos registrales. En caso de tacharse el título o formularse desistimiento, no se devolverán los derechos de calificación cobrados. En caso de no haberse realizado la calificación por falta de pago de la totalidad de los derechos, se devolverán los derechos de calificación que se hubiese parcialmente pagado. O sea, aquí no le puedes sacar la vuelta a registros públicos. Si no pagas completo, así venza tu título, no te lo califican. O sea, nunca te van a decir, mira, ¿sabes qué? Le falta esto. No, no te van a decir nada, simplemente no pagaste, no te lo califican. Lo ponen a un costado. Hoy día existe la obligación de que pagues por todas las independizaciones. Inexorablemente tienes que pagar. Así que cuando tenga un cliente que te dice, mira, me quieren cobrar por anticipado, tienes que pagar por anticipado. Los derechos se tienen que pagar por anticipado. En cambio, una compra-venta es diferente. Imagínate tú que estás comprando una propiedad de 1 millón y tú no quieres pagar el derecho de inscripción todavía y dices, voy a pagar solamente el derecho de presentación, que son 35 soles. Y tú pagas con eso el registrador tiene la obligación de calificarte tu compra-venta y decir, está listo, ahora sí paga por el millón que tienes que pagar por el precio. Ahí recién pagas y te lo inscriben. En una lotización no es así. En una lotización tienes que pagar primero para que te lo califiquen. En una compra-venta pagas, pero como es poquito el derecho de presentación, en una independización el derecho de presentación es más harto que el derecho de inscripción. En una compra-venta el derecho de presentación es poquito, 37 soles. Y la compra-venta ya depende del precio. No puede ser 500, 600, 1000. Entonces, a eso se refiere el tribunal registral cuando se habla de liquidación de derechos registrales. Que a partir de ahora, para que te le califiquen una lotización correspondiente o una habilitación urbana, tú tienes que pagar todos los derechos de presentación. Y si no se inscribe, todos los derechos de presentación perderás. O sea, la mayor cantidad de tus derechos pagados lo vas a perder. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estos días de pandemia? ¿Qué es lo que ha pasado en estos días de pandemia? Fíjense ustedes. El DTR, o la DTR, como quieran ustedes llamarlo, la Dirección Técnica Registral de la Superintendencia Nacional, ¿no? Ha tomado algunos acuerdos que eran fundamentales. La SUNAR se puso a trabajar y nombró un equipo para que tomen determinados acuerdos relacionados con el alcance de la calificación registral de las decisiones adoptadas por quién, por los órganos colegiados, de las personas jurídicas y de los entes sin personalidad jurídica durante el estado de emergencia. Porque ¿qué es lo que había pasado? En enero, en febrero, en marzo, en abril, se habían vencido. ¿Se habían vencido qué? Las vigencias de poderes de los representantes de las personas jurídicas. ¿Y cómo iban a tener sesión? No podían. ¿Por qué? Porque estaba prohibido las reuniones, como lo están hasta el día de hoy. No está permitido. Entonces, la SUNAR tenía que tomar una decisión urgente. ¿Por qué? Porque las leyes no han adoptado como criterio fundamental que también te puedas reunir, de manera virtual o a distancia. Eso no han prevenido, solamente la Ley General de Sociedades ha prevenido para determinadas circunstancias para las sociedades anónimas cerradas, pero no para las demás personas jurídicas. Entonces, ¿cómo ibas a actuar tú en plena pandemia con representación si ya no lo tenías? Porque todos sabemos que las representaciones de las personas jurídicas
solamente continúan con la finalidad de que se convoque nuevamente a elecciones correspondientes para los nuevos miembros integrantes de la persona jurídica. Entonces, las personas jurídicas necesitaban de un apoyo urgente del registro, ¿no? De la SUNAR. Eso es lo que necesitaban, un apoyo urgente. Y la SUNAR sacó esto. Acuerdo 1. Dice, alcances de la calificación de sesiones presenciales de órganos de personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica. Y ha dicho en reglas generales que la forma, ¿no? Dice, no son materia de calificación en las sesiones presenciales de órganos de personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica realizado durante el estado de emergencia. Las restricciones al ejercicio de derechos fundamentales relativos a la libertad de tránsito y de reunión. O sea, si tú dices que te has reunido, por ejemplo, eres la junta directiva de una asociación y tú le presentas al registro público la renovación, un acuerdo de esta junta directiva, un acuerdo de la junta directiva, y el registrador te dice, señor, ¿sabes qué? Estamos en estado de emergencia. ¿Usted cómo se ha movilizado para que tenga una reunión? A ver. Entonces el tribunal se ha dado cuenta que el registrador público es medio abusivo y ha dicho, este va a calificar también. Y le va a decir, ¿cómo has salido tú de tu caso en pleno estado de emergencia? Si estaba prohibido, no se podían reunir. Entonces la SUNAR, a través de este equipo, ha dicho, no es, señor registrador público, materia de calificación. En otras palabras, no tienes tú por qué opinar ni calificar cuando una sesión presencial de un órgano, de una persona jurídica, ¿no? Se ha reunido y te diga que se ha reunido presencial. Usted no tiene por qué meterse y decirle la libertad de tránsito, los derechos de reunión. Esto queda libre. O sea, ¿tú podías reunirte? Sí. De que hayas cometido delito, esa es otra cosa. Pero para la calificación registral, el registrador público no tenía atributo para decirte a ti, no puedes reunirte. No podía decirte el registrador público a virtud de tus acuerdos. Sí. O sea, el tribunal tuvo que tomar decisiones de emergencia para que el registrador público no esté calificando cosas que no debía calificar. Entonces, este acuerdo son trascendentales en este momento del COVID, porque se han utilizado muchísimo. Y esto también dice, alcances de la calificación de sesiones no presenciales sin regulación expresa de órgano de persona jurídica durante el estado de emergencia. Dice, respecto de sesiones no presenciales sin regulación expresa de órgano de persona o entes de persona durante el estado de emergencia, únicamente corresponde inscribir las sesiones sin convocatoria, asambleas, juntas, realizadas con carácter de universal, ¿no? Esto aquellas que sus integrantes aceptan por una celebración. O sea, en el acuerdo anterior, el tribunal, la Dirección Técnica Registral le dijo a los registradores públicos, usted no califique cuando los particulares te digan que se ha reunido de manera presencial. Usted no califique eso, porque no es su competencia. Basado en ese acuerdo primero, viene el acuerdo 2. Y les dijo a los entes, un momento, como no puedes convocar porque está prohibido, lo único que te voy a permitir son las sesiones universales. O sea, las sesiones cuando todos están juntitos. ¿Para qué? Como tú no has convocado, de la noche a la mañana se han reunido todos, 10, 15, 20. Pero estaba prohibido, claro, pero eso no es la calificación del registrador público. Esas cosas no califican. El registrador público no te puede poner en una escala de observación y decir, no señor, usted no podía salir de su casa, no podía reunirse, por lo tanto, tachado su título. La Dirección Técnica Registral le ha dicho a los registradores, ustedes no se metan con esto. Ya nosotros hemos resuelto. Por lo tanto, le vas a admitir asambleas y juntas presenciales, pero te tienen que decir que han estado todos. Porque si solo han estado algunos, significa que hubo convocatoria. Y si hubo convocatoria, estaban fuera de la ley. Por lo tanto, el registrador público conoce en extenso lo que tiene que hacer ahora al calificar este tipo de acuerdos tomados por las personas jurídicas. Pero hay una norma, les decía yo, el artículo 21, inciso A de la Ley General de Sociedades, que dice, no es competencia de las instancias registrales
la verificación de los medios utilizados para la realización de una junta de accionistas no presencial, sin perjuicio de la constancia de dicha información. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si en tu estatuto no dice cómo vas a realizar tu sesión, no podías realizar. Y como los estatutos son de años antiguos, la norma, este artículo 21 de la Ley General de Sociedades es muy antiguo, es del año 97, 98, del año 98 entró en vigencia el 2 de enero. Entonces, ¿qué había en ese momento? La junta no presencial era simplemente no presencial porque no estaba, pero ahora las juntas no presenciales pueden ser virtuales. Y entonces también le dijo al registrador público, no es competencia tuyo, señor, ni de los miembros del tribunal registral, ¿cómo has hecho tu sesión? Ya no te puede decir, a ver, en tu estatuto no dice vas a hacer por Zoom, tu estatuto de viejo, ni siquiera existía el Zoom, ni el Google Meet, ni tantas herramientas que existen hoy día. O sea, el tribunal dijo, tú puedes hacer sesión como quieras, con cualquiera de los sistemas. Por último, has agarrado pues una videoconferencia a través de un WhatsApp y luego te han hecho llegar por correo electrónico su votación durante el mismo día y lo has recibido. Todos esos procedimientos ha acordado la Dirección Técnica Registral y le ha dicho a los miembros a los registradores públicos y a los del Tribunal Registral, les ha dicho, ustedes no le estén diciendo a un usuario qué mecanismos has utilizado. Él puede utilizar los mecanismos que quiera. Eso es lo que le está diciendo la Dirección Técnica Registral a los registradores públicos. ¿Para qué? Para que no abusen de su competencia. Esta parte, el acuerdo 4, nos dice lo siguiente. Alcances de la calificación de sesiones no presenciales de la Asamblea General de las Cooperativas. ¿Qué es lo que había pasado con las cooperativas hasta ese momento? Hubo un problema. ¿Cómo nos reunimos? A nosotros mismos nos pasó un problema con la cooperativa Bienestar Perú. A ver, ¿cómo nos reunimos? No había forma de reunirnos. Y el artículo 116, inciso 1 de la Ley General dice, las asambleas generales de las cooperativas primarias y de las centrales de cooperativas están facultadas para sesionar de manera no presencial en el marco de lo dispuesto del artículo 21. Y entonces, nosotros en marco del artículo 21 de la Ley General de Sociedades no podíamos sesionar como cooperativa, pero este acuerdo nos ha dicho, el artículo 21 de la Ley General de Sociedades es aplicable a ustedes también. Norma aplicable supletoriamente por ser compatible con los principios generales del cooperativismo, ¿no? Aún cuando dice no haya regulado su estatuto. Porque ¿qué es lo que te decían? Oye, señor, usted no puede hacer sesión no presencial porque tu estatuto no ha regulado este aspecto. Y entonces, ¿hasta cuándo le dieron plazo a las cooperativas para que regularicen sus juntas directivas? Hasta el 27 de junio del año 2020. Pero luego salió una norma que lo ha pospuesto hasta el próximo año. Y entonces ya tienen hoy día competencia las cooperativas para realizar sus sesiones no presenciales sin ningún inconveniente. Entonces ahora ya no necesitas tú utilizar tu artículo 21 de la Ley General de Sociedades para una sesión no presencial de una cooperativa. Eso estaba vigente hasta el 27 de junio de este año. Porque a partir de ese día entró en vigencia el decreto de urgencia 075 y luego ampliado por esta disposición transitoria de la ley 31025, que posterga hasta junio del próximo año la posibilidad de que las cooperativas de ahorro y crédito realicen sus sesiones no presenciales. Y por eso es que ahora se puede hacer sesiones no presenciales, virtuales y comunicados por cualquier medio que tú necesites en ese momento. ¿Para qué? Para que tu sesión sea válidamente tomada. Lo único que pide la norma es que en realidad, primero, es que todas tengan la posibilidad de votar. Segundo, es que se asegure una votación conforme a ley y no se prive a nadie de su derecho. Pero además, señala la norma que esto es para los comités de las cooperativas, el otro era para las asambleas de las cooperativas. Pero las cooperativas, ustedes saben, tienen comités.
un comité de, perdón, un consejo de vigilancia, consejo de administración, también tiene comités, comité de educación, comité electoral. Entonces ellos se pueden reunir, sí. Es trascendental que se reúnan, sí. Se podía en el momento reunirse, en el momento del COVID, no. Tenía que salir una norma. Tenía que salir una norma, ¿para qué? Para que se puedan reunir. ¿Por qué? Porque tenía que decir en tu estatuto que te podías reunir de manera no presencial o virtual. Si no decía eso en tu estatuto, no podías inscribir. Y con la dación de este decreto de urgencia 075, ampliado por la ley 31095, entonces, perdón, 31029, tú puedes hoy día normalmente sesionar. Y puedes sesionar de manera virtual o no presencial. ¿Por qué? Porque los miembros podían estar en cualquier parte del Perú. Pero si están en el mismo lugar, además lo puedes hacer presencial. Como lo hemos dicho en acuerdos anteriores, esa parte ya no es calificable por las instancias registrales. Ya el registrador público no puede decir, señor, usted ha violado la norma constitucional, usted salió de su casa, usted se reunió. Eso ya no tiene por qué decirlo, y si lo dice eso está cayendo en abuso de autoridad. Ya se le podría denunciar penalmente más bien a él por salirse de sus competencias. Entonces hoy día los acuerdos de las personas jurídicas, societarias, no societarias, y también de los entes sin personalidad jurídica, por ejemplo, ¿quiénes? Los CAFAE. Los CAFAE mueven muchísima economía durante el año y necesitan estar actualizados. Entonces también se someten a estas reglas nuevas de la Dirección Técnica Registral que permite sesionar, ¿no? Que lo permite sesionar. Y otro acuerdo para la persona jurídica durante el estado de emergencia, dice, el periodo de funciones de los órganos, este es sobre la prórroga. Dice, el periodo de funciones de los órganos de las personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica está delimitado en función de lo señalado en la ley o el estatuto. Salvo regulación diferente en el estatuto o en la ley, es procedente el acuerdo de prórroga adoptado por el órgano supremo durante el estado de emergencia y hasta la comunicación de este para asegurar su vigencia en dicha circunstancia. ¿Qué significa esto? Que las personas jurídicas pueden acordar la prórroga. ¿Por qué? Porque no se puede elegir. Porque no se puede elegir durante el estado de emergencia. O sea, no puedes tener tu reunión como sea. También te doy la salida de que puedas prorrogar hasta que culmine todo este estado de emergencia. ¿Para qué? Para que continúe con su vida orgánica la persona jurídica. Pero además de esto, hay otros acuerdos. Y es respecto del decreto legislativo 1496. ¿Qué nos dice esta norma? Dice, respecto de acuerdo de prórroga de los gobiernos, de los órganos de gobierno de las universidades no reguladas de las universidades no reguladas en el Estatuto de Decreto Legislativo, señala también para ellos una posibilidad de regularizar. Es decir, la Dirección Técnica Registral se ha preocupado. ¿Por qué? Porque no nos podía dejar a las personas jurídicas sin el amparo correspondiente de la vigencia de sus órganos de gobierno. Muchos han vencido su periodo durante el estado de emergencia. Claro, en caso de ello los ha prorrogado. En caso de la cooperativa, por ejemplo, que se han vencido después del 15 de marzo, su vigencia, pues continúa hasta diciembre y continúa hasta el próximo año. O sea, normal continúa en su vigencia. Pero ¿qué pasa si se ha vencido hasta el 14 de marzo? Se han vencido y para ello no se prorrogaba. Nosotros, por ejemplo, en la cooperativa, el presidente declara un domingo el estado de emergencia y el próximo sábado nosotros teníamos que elegir. Y ya no pudimos. Y estaba prohibido la reunión presencial. Ya no lo podíamos hacer. Por lo tanto, tuvimos que esperar la dación de estas normas que nos permiten ahora y hemos podido realizar las nuevas elecciones de los consejos de administración y de los comités correspondientes. Ello nos ha permitido. Imaginen si no. Nosotros hemos sorteado un carro y al ganador no lo podemos transferir hasta el día de hoy. El carro. ¿Por qué? Porque no hay vigencia del presidente del Consejo de Administración. Recién hemos elegido y tenemos que presentarlo en estos días para que se inscriba el nuevo presidente del Consejo de Administración. Y él recién va a poder regularizar la transferencia de la propiedad, ¿sí?, a favor de quien ganó.
Recién. O sea, te perjudica un montón. Inteligentemente, la Dirección Técnica Registral de la SUNAR ha resuelto muy bien. Ha resuelto muy bien. ¿No? ¿En favor de quién? En favor de los usuarios. Y miren ustedes, si esta es otra novedad incluso, de conformidad con el artículo 4 de la ley 3101, los consejos y los comités de las organizaciones cooperativas continúan en funciones, aunque hubiese concluido su periodo, mientras no se produzca nueva elección, siempre que el vencimiento del periodo de funciones hubiera ocurrido a partir del inicio del estado de emergencia. Lo que les había dicho, de nosotros, en la cooperativa, había vencido antes de la entrada en vigencia del estado de emergencia. Pero si hubiese vencido a partir del 15 de marzo, estaríamos con vigencia el día de hoy, no tendríamos necesidad de estar eligiendo nada. Hubiésemos seguido para adelante, pero no ha vencido antes. Y ellos tienen la obligación, y por eso es que nosotros tenemos la obligación de elegir y hemos elegido. ¿Y gracias a qué? Gracias a estas normas dictadas por la Dirección Técnica Registral de la SUNAR. ¿No? Y así todos estos acuerdos en beneficio de cada uno de las personas jurídicas constituidas en nuestro país conforme a ley, es que se han dictado. Criterio de emisión de certificado de vigencia de administradores judiciales registrados. Mira, hasta los administradores judiciales que mantengan sucesivos, que contengan mandato judicial incompatible. Todo ello se ha adoptado con estos criterios de la Dirección Técnica Registral. ¿Eso es bueno? Por supuesto que sí, y se aplaude desde ya. Entonces, ¿esto es bueno saberlo? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en sociedad, somos miembros de personas jurídicas, somos presidentes de asociaciones, de consejos de administración de cooperativa, gerentes, y a veces nos vemos paralizados por simples formalidades. Está bien, no está permitido las reuniones, las aglomeraciones durante un estado de emergencia como la que estamos viviendo hoy día. Eso es cierto, nadie está en discusión sobre eso, pero el Estado te tiene que dar salidas. Así como se ha movilizado tantísima gente para que regresen a sus pueblos durante el estado de emergencia, igualito se ha resuelto ahora para que las personas jurídicas puedan tener reuniones de carácter virtual o no presencial, ¿para qué? Para que mantengan a día sus órganos de gobierno, y eso es importantísimo. Dejamos los criterios adoptados por la Dirección Técnica Registral y nos vamos a unos a unos acuerdos precedentes de observancia obligatoria. A ver, ¿cómo sabes tú si el predio es urbano o es rural? A ver, ¿cómo se sabe nosotros si el predio es urbano o es rural? Tú tienes que presentar un certificado de zonificación. Así es como uno sabe si tu predio es urbano o es rural. ¿Quién dice eso? La municipalidad. No es, sin embargo, el Tribunal Registral ha dicho, no es indispensable, ojo, presentar certificado de zonificación y vías para acreditar que el predio inscrito como rústico está ubicado en zona urbana, pudiendo acreditarse dicha calidad con el certificado de parámetros urbanísticos o edificatorios. ¿Quién te otorga estos certificados de zonificación? La municipalidad. Si no tienes certificado de zonificación, a ver, ¿por qué es que sale este precedente? En un momento los registradores públicos solicitaban irremediablemente la presentación del certificado de zonificación y vías. Es decir, me tiene que decir la municipalidad que la zonificación donde está ubicado este predio es urbano. Porque así está establecido en el PDU. Y cuando no se presentó esto, vinieron los problemas. Entonces, en un momento las municipalidades no querían otorgar los certificados de zonificación y vías. Y en compensación a ello, emitían ¿qué? Los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios. O sea, certificados para construir. Lo otro era un certificado de zonificación. Te decía, ¿dónde está ubicado? ¿En qué vía? ¿Es urbano o no es urbano? Te decía eso. En cambio, el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios tiene que ver con la construcción de la propiedad. O sea, te dan certificado de parámetros para que digas, mira, vas a construir así, de tantos pisos, etc. Estas son las condiciones que te pone la municipalidad para que construyas. Pero no te dice si estás en urbano o estás en rural. Se entiende que si te entregan un certificado de parámetros es porque estás en urbano.
¿Por qué? Porque la municipalidad no tiene competencia en el área rural. No te puede dar una construcción para que sea en terreno rural. ¿Por qué? Porque hasta allí no alcanza su PDU. Forma parte de la municipalidad distrital, del área rural, pero no tiene competencia para este tipo de actividad. ¿Te das cuenta? Puede haber una construcción en un terreno rural, lo que te hace la municipalidad es darte un certificado de parámetros para que edifiques. Ahora, ¿y cómo saben en registros públicos que está en zona urbana o no? Eso ya no es problema. Eso no es problema del registrador, porque los que conocen un poco de materia registral saben que el registrador no puede decirle a la entidad administrativa por qué resolvió de una u otra manera en ese acto administrativo. O sea, el registro público no tiene, ¿sí?, las facultades para que le diga a una municipalidad, ¿sabe qué? Resolviste mal, has emitido equivocadamente un certificado. No le puede decir, es imposible. ¿Por qué? Porque el Tribunal Registral ha establecido que no es materia calificable, o sea, en otras palabras, no le importa al registrador público cómo es que se ha entregado un certificado. Lo que le importa al registrador es que el certificado esté firmado por el funcionario correspondiente, que sea verídico ese certificado. Solamente eso, que tenga su fecha y sus firmas, eso, el certificado, pero no la razón por lo que el funcionario público le ha brindado el certificado al usuario. Eso no es competencia del registrador público. Entonces ahora, si tu papá, tu mamá o un cliente tuyo te dice, tengo certificado para metros urbanísticos y ejecutorios, sí, con eso tú le acreditas que es urbano, punto. ¿Puedes solicitar tu cambio de uso con eso? Sí. La municipalidad te puede otorgar una resolución de cambio de uso para que lo inscribas, sí. ¿Te puede otorgar un certificado de zonificación y vías para que inscribas tu cambio de uso? Sí. ¿El registrador público te lo tiene que admitir? Sí. El registrador público no le puede decir a la municipalidad, ¿sabe qué? Está mal lo que has hecho. No le puede decir eso nunca. Lo que le puede decir es, ¿sabe qué? Le falta la firma del alcalde, le falta la firma del gerente, le falta la firma de algo, no le has puesto la fecha. ¿Sabes qué? No está muy claro, aclárate esto. Eso es lo único que le puede decir. Pero no se puede meter en el fondo del asunto. O sea, el derecho sustantivo que tiene el funcionario público para otorgar un determinado derecho a un administrado no forma parte del proceso de calificación del registrador público. Por lo tanto, ya sabes, amigo, si quieres construir tu casa y quieres saber si eso es urbano o rural, perdón, si es urbano, necesitas tu certificado de zonificación y si no hay eso, tu certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Con eso te dicen hasta cuántos pisos puede tener tu casa. Ahora, hay un tema también que es trascendental. Fíjense ustedes, esto pasaba en el registro público hace algún tiempo atrás. Le pedían al notario público, a través del usuario, que le decían que consigne el número de la serie de foja, inicio y conclusión del instrumento público. Y le decía que si no traes esto, no se puede inscribir. Lo observaba y finalmente terminaban tachando. Es más, otros registradores públicos lo tachaban de frente. ¿Por qué? Porque se entendía que el artículo 59 de la Ley Orgánica de Municipalidades siempre ha señalado de que hay que consignar el número de la serie y fojo del inicio y construcción. Ustedes saben que en tiempos antaños, ahora ya en menos proporción, mucho se han falsificado escrituras públicas, muchísimo. Muchísimo se han falsificado instrumentos públicos. Y lo que más falsificado han estado han sido los poderes, el otorgamiento de poderes. Y luego esto se inscribía y con ese poder se vendía toda la propiedad de una persona determinada y él nunca jamás sabía que le habían vendido todos sus bienes. Era un problemazo gigantesco en el país. Con la captura de Orellana se llega un poco, ¿sí?, a la madeja del asunto, no es el único obviamente, ¿no?, de qué es lo que estaba pasando en el país y qué notarios públicos y qué registradores públicos se habían coludido para que existan estas escrituras públicas de poder con las cuales hacían lo que querían. Y también escrituras públicas de compra-venta. Todos
bajo dos circunstancias legales. O eran falsificados, o adulterados, falsificados o adulterados, o se había suplantado la identidad de los participantes. O sea, tú te ibas como vendedor y firmabas como vendedor, y tú no eras nadie de esa propiedad. O sea, lo ibas y te ibas a un notario público de varios lugares, yo no voy a dar el nombre para no caer en responsabilidad, pero en todo el Perú se hicieron muchas cosas. Acá en el departamento de San Martín todavía hubieron, no se escapó. Hubieron muchísimos notarios públicos, bueno, muchísimos no, algunos notarios públicos que han otorgado estas escrituras públicas y con el tiempo han sido declarados, ¿no? Han sido declarados nulos. ¿No? Pero no solamente hasta ahí llegó esta podredumbre, ¿no? Del proceso de falsificación y de suplantación de identidad. También llegó al Poder Judicial. Se han presentado muchísimas resoluciones judiciales falsas que nunca han sido emitidos por jueces. O sea, ¿quién habría sido el patrón de esto, el patrón del mal, si este señor Orellana? Hoy día, con la identificación biométrica de las huellas, ya casi es imposible que suplantes la identidad de alguien. O sea, ¿podrías falsificar algunas cosas? Sí. ¿Se siguen dando todavía? Sí. ¿Hay notarios públicos que no tienen identificación biométrica? También. ¿Hay lugares donde no hay internet? Sí. ¿Se puede seguir operando esto? Sí, pero en muchísima menos cantidad. En mucha menos proporción. Hoy día con la identidad biométrica, los notarios públicos toman todas las medidas correspondientes. Todas las medidas correspondientes. Yo les voy a adjuntar a ustedes un texto más o menos de cómo, ¿sí? Me he tomado la molestia de escrito, un bonito texto que yo considero así, cómo es que se puede comprar o vender una propiedad hoy día de manera positiva. Comprar y vender bien una propiedad. Yo les voy a compartir el texto. Lo tengo publicado en mi página web. Ustedes pueden entrar a nusrobardales.com y ahí está. Y ahí ya lo tengo publicado allí. Los voy a compartir a ustedes si desean aquí en el grupo de WhatsApp. O sea, hoy día es trascendental en la vida. El bien más importante, estimados amigos, que tenemos en nuestra vida es nuestra casa. El bien material más importante que ha creado el ser humano, que ha creado Dios, es nuestra casa. No existe nada más. Y no nos podemos dar el lujo de comprar mal. Hoy día no nos podemos dar el lujo de comprar mal. Por eso es que tienes que ser recontra minucioso en tu compra. Por eso es que se ha modificado el artículo 2014 del Código Civil a través de la ley 30.313, precisamente a raíz de estos problemas. Pero el registrador público aquí se pasó de la raya, pues le dijo, no, cítame los números. Es más, el notario público le había enviado él mismo la escritura pública por el sistema registral, por el SID, por el sistema de intermediación digital. Y aún así el registrador público no lo creía. O sea, y esto es abuso. Y entonces el tribunal ha tenido que decir, mira, si el notario público no consigna el número de serie de la hoja de inicio y conclusión del instrumento, es un requisito formal, es cierto, pero que no afecta la validez del instrumento, por lo que su omisión no deberá ser materia de denegatoria de inscripción. O sea, si no se consigna esos datos en la escritura pública, no tienes por qué observarlo. Pero el registrador público le había observado en su momento y el tribunal ya sentó las bases. Ya le dijo, señor, a partir de ahora usted no me deniega por eso. Entonces eso hay que darse cuenta. Ahora, este sí es un tema, ¿sí?, que es importantísimo que lo conozca. Opera dentro o fuera del registro. Cuando se va a hacer un proceso de prescripción judicial, administrativa, que lo puede hacer la municipalidad también, o notarial, o el gobierno regional también que hace procedimiento de prescripción adquisitiva en los predios rurales, ¿no? Puede ocurrir esto. Cuando llega al registro público, o si tú eres abogado de uno de ellos, tienes que cerciorarte, tienes que verificar que ese procedimiento se haya seguido contra el titular registral. O sea, que le hayan notificado al titular registral. Tiene que decir en la resolución, se le ha notificado a este señor que aparece en el registro público como propietario. O si no aparece en el registro público, obviamente hay menor responsabilidad, se tiene que decir quién era.
del titular, como dice acá, cuando la propiedad del titular de dominio, cuando el predio está inscrito. O sea, se le tiene que comunicar. En muchos momentos, la prescripción es hecha en la municipalidad, por ejemplo, ¿sí? No se le ha notificado nunca al propietario, y obviamente ahora están en juicios. Porque el propietario vino, a mí nunca me notificaron, señor, este predio no es de nadie, yo sigo viviendo ahí, me están queriendo quitar, mejor dicho, ya lo quitaron. Todavía le han ido a desalojar al propio dueño. Si tú no te has ido a verificar la propiedad, quién lo ha estado poseyendo, si no te has cerciorado de que le han notificado al que vive allí, ese procedimiento está mal hecho. No se ha seguido con los estándares mínimos legales que debe tener un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Por lo tanto, un tema fundamental en una prescripción adquisitiva de dominio es que te des cuenta que se le está emplazando al titular registral. Por eso es que si tú como abogado vas a seguir un procedimiento de prescripción, lo que primerito que tienes que hacerle es pedirle al interesado la copia literal de la partida de inscripción de la propiedad. ¿Quién es el titular registral? Puede que sea el dueño, sí. Puede que ya no sea dueño, puede que ya no sea dueño. Puede que ya no sea el propietario, porque el derecho registral precisamente, perdón, el derecho de la transferencia en el sistema jurídico peruano no opera con la inscripción registral, sino con la voluntad nomás de transferir la propiedad. O sea, no soy propietario porque está inscrito en registros públicos. Si estoy inscrito en registro público, puede que ya lo haya vendido con documento privado, con escritura, el comprador no lo inscribe porque no quiere, etcétera, lo que sea. Pero yo le tengo que pedir y saber quién es la persona a quien yo lo tengo que demandar, porque yo lo tengo que demandar al titular registral. Claro, ustedes me dirán, ¿y qué pasa si ya no está? Pues, ¿qué es lo que se hace en la vía judicial? Se agotan los procedimientos para la notificación. Y si no hay, le decimos al juez que no existe, no se ha podido encontrar. ¿Y qué hace el juez? Lo notifica por edictos. Y se acabó. Pero ya cumpliste con el procedimiento. Entonces el juez dejará establecido que se ha hecho todas las gestiones para ubicarle al titular registral y eso no ha sido posible. Pero se han hecho los procedimientos, ¿se dan cuenta? Entonces, razón fundamental para rechazar una inscripción en registros públicos, ¿no?, es que no te has dado cuenta que se ha seguido contra el titular registral. Se tiene que haber seguido contra el titular registral, si no el registrador público tachará el título porque el defecto es insubsanable. Después del procedimiento ya no le puedes notificar al titular registral. ¿Sabes qué? Ya te gané el procedimiento por si acaso para que te enteres. No. Tienes que notificarle en el procedimiento para que se pueda defender. Por lo tanto, si no has hecho eso, no se va a inscribir en el registro. Bueno, ahora no. Antes se inscribían, antes del precedente, algunas veces, ¿por qué? Porque el registrador público no se da cuenta del precedente, etc. Por lo que fuera. Pero ahora ya está bastante difícil que ello ocurra. Ahora, también un tema que sucede muy a menudo es esta, ¿no? El supuesto excepcional de independización, que no es factible determinar el área, linderos, medidas perimétricas del predio remanente, faculta al interesado únicamente a omitir la presentación de la documentación técnica relativa a dicho inmueble, ¿no? Y no los requisitos para la independización. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, ustedes compran un lote de terreno y el que les está vendiendo ya ha vendido 1, 2, 3 lotes, es dueño de un terreno grande. Sucede eso bastante en Moyobamba. Hay terrenos grandes, hay propietarios que han sido dueños de toda una manzana y tú estás comprando un lotecito de 200 metros. Pero él vendió aquí, allá, algunos se inscribieron, algunos no sabe cuánto le queda en realidad. Lo que aparece en el registro público no es cierto. Es más, a veces ya ni tiene, ni un metro cuadrado, ya vendió todo. Ahora está regularizando. Recuerda, vecino, que me vendiste, sí, por favor hágame mi escritura pública, quiero inscribir, quiero ir a techo propio, quiero que me construyan mi casita, ya está bien, te voy a firmar y lo que quieras. Y luego vas a la municipalidad y le dices, ¿sabe qué, señora? Ahí hay como 2.000 metros cuadrados, pero yo estoy comprando 200. Y el de la municipalidad te dice, ¿sabes qué? ¿Y cuáles son los linderos del área que va a quedar? Eso está difícil, el señor ha vendido todo, no se sabe. ¿Se da cuenta? Entonces, pero eso no puede trabar tu inscripción. O sea, un defecto de esa naturaleza no te puede prohibir inscribir. O sea, la ley te tiene que dar una salida y en el tribunal registral te ha dado una salida y te ha dicho, ustedes
pueden adecuarse a una norma, decir, no puedo señalar cuánto queda. Por lo tanto, lo único que puedo señalar es cuánto estoy vendiendo. Por lo tanto, adjúntame los documentos de lo que estás vendiendo. Y lo que está quedando, solamente señálame el área que está quedando registralmente. Y así se puede inscribir. De acuerdo con la 5ª disposición complementaria del reglamento de inscripciones del registro de predios. O 4ª, creo ahora, con su modificatoria. ¿Se dan cuenta? El derecho no te puede privar que no puedas completar un trámite. Entonces es suficiente con que le presentes los requisitos de la parte que vas a independizar, ya no los requisitos de la matriz que va a quedar. Antes nos hacían hacer todito eso. Teníamos obligatoriamente, ¿sí?, que presentar la documentación. O sea, tenías que falsear información. Hoy día existe la falsidad genérica, la falsidad ideológica cuando mientes, ¿no? Y ahí te obligaban a mentir. Pero gracias a este precedente y a alguna interpretación que se hizo ya hace un buen tiempo atrás, lo único que te piden en la independización es obviamente tu resolución de independización, tu plano, memoria descriptiva del área independizada, tu constancia negativa de catastro, y con eso lo inscribes. Pero ya no es necesario que presentes el plano de lo que está quedando en la propiedad. ¿Por qué? Porque no sabes sus linderos. Listo. Si no sabes sus linderos, ¿quién va a saber? Te lo tienen que inscribir. ¿Eso es válido? Claro que sí. Eso es absolutamente válido. Y fíjense esto. Hace unos días atrás, como para saber, este es un precedente de observancia obligatoria, hace unos días atrás unos clientes vienen y me dicen, ¿sabes qué? Hemos obviado la votación secreta, porque hemos acordado la elección de la nueva junta directiva. Y en el estatuto tiene que decir votación secreta, individual. Si es secreta, nadie puede ver. Y ellos dicen, por ahora no vamos a hacer secreto, dicen. O sea, ¿quién es la asamblea para que determine que no va a ser secreta? Si la primera asamblea determinó que va a ser secreta, tienen que modificar el estatuto, entonces, si quieren votar conforme ellos quieran. No, tienen que hacer caso al estatuto. El estatuto decía votación secreta. Y el precedente dice, la inobservancia del requisito de votación secreta en el acta eleccionario previsto estatutariamente conlleva la invalidez de la asamblea eleccionaria, no pudiendo ésta ser ratificada ni confirmada, configurándose por tanto un supuesto de defecto insubsanable que amerita una tacha sustantiva. O sea, ¿qué significa esto? Cuando vas a elegir una junta directiva, bueno, tienes que darte cuenta cómo vas a elegir. No se elige como uno quiera, tienes que elegir conforme dice el estatuto. Y el estatuto en este caso decía que se tiene que hacer por votación secreta. ¿Qué significa entonces eso? Que no puedes hacerlo pues a mano alzada y ellos determinan, le vamos a hacer a mano alzada. ¿Cuántos están de acuerdo? Y todos votaron levantando la mano. Si es secreto, ¿cómo vas a levantar la mano? Incumpliste con ese requisito fundamental. Y si incumpliste con ese requisito, te lo tacharon el título. O sea, te rechazaron de plano tu título. ¿Eso era válido? Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Y ni siquiera puedes ratificarlo, ni siquiera puedes confirmar. Vamos a confirmarle. No, no puedes confirmar nada. Tienes que hacer una elección nueva. O sea, tienes que convocar de nuevo y donde en pleno ejercicio del desarrollo de la asamblea, tú tienes que decir que de acuerdo con el estatuto la votación va a ser secreta. Por tanto, tienes que elegir internamente un comité electoral. Y ese comité electoral de inmediato construye un ánfora. Y empiezan con la votación secreta en un costado de la asamblea. Se hace la votación secreta y luego se cuentan los votos. Así se tiene que desarrollar. O sea, no te tienes que ir en contra del estatuto. Sino que hay algunos, como son dirigentes, dicen, pues, no vamos a hacer así. Creen que saben. Pero para eso están los profesionales de derecho, para que orienten. Y entonces ahora hemos regularizado. Y ojalá, de hecho que sí, pues se va a tener que inscribir. ¿Por qué? Porque ya no hemos regularizado. No hemos confirmado, no hemos ratificado el acuerdo porque ese acuerdo era inválido. No tenía validez. Lo que hemos hecho es un acuerdo nuevo. Nueva convocatoria, ¿sí? Nuevo proceso eleccionario, nuevo acuerdo, de acuerdo a ley. Es decir, votación secreta, como debió haberse hecho en su momento. ¿Se dan cuenta? Un error, un defecto de forma, te lleva a ¿cuánto tiempo pierdes? ¿Cuánto tiempo pierdes para que soluciones ese problema? Muchísimo. Meses y meses. Peor en este momento. Peor en este momento. ¿Qué vas a tener que hacer? A ver, ahorita si te observan, ¿qué haces? Tienes que aplicar el regreso
el decreto de urgencia 075, ¿no? Y la ley que hace un rato señaladas. Tienes que hacer no presencial o virtual, y eso es un problema. Tiene que ser por correo certificado. Te tienen que enviar a través de Serpos, legalizada la firma de cada votante. Así tienen que hacer ahora. Hace unos días atrás teníamos que hacer así, con una sociedad anónima, porque está establecido que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque a la sociedad anónima cerrada le dice la ley tienes que hacer conforme al artículo 21A de la Ley General de Sociedades. Por lo tanto, la única forma que puedes hacer es a través de correo certificado, ¿sí? De correo certificado o con votación digital. Y para eso todos tienen que estar inscritos en RENIEC. O sea, es imposible. O sea, tú después de tu sesión tienes que irte al CERPOS para que el CERPOS haga llegar a la asamblea, ¿sí? Al presidente de la asamblea, tu votación. Y tienes que tener firma legalizada, notarial. Un mundo completamente raro el que se está viviendo en este momento. ¿Se dan cuenta? Difícil, absolutamente difícil llevar a cabo un proceso eleccionario en este momento. Y hay un decreto de urgencia 100, reciencito nomás. Dice, medidas para la convocatoria. Medidas para la convocatoria para la celebración de juntas de accionistas y de asambleas no presenciales y virtuales. Allí está. Recién con esta norma se modifica ese artículo 21A. Dice, en tal sentido, el presente decreto autoriza excepcionalmente hasta el 31 de diciembre de 2020 a las asociaciones, fundaciones, comunidades, ni siquiera a las sociedades anónimas, porque ellos tienen un procedimiento. A las asociaciones, a las sociedades también, a las sociedades, asociaciones, fundaciones, comités u otras personas jurídicas privadas a convocar y celebrar juntas generales especiales de accionistas o asambleas generales de manera no presencial mediante el uso de medios tecnológicos. O sea, este artículo 21 de la Ley General de Sociedades que decía que se tiene que hacer por firma digital o a través de correo, se puede suplir con este decreto de urgencia 0100. O sea, tú puedes votar a través del Zoom, ya está. Votes a través del Zoom. O sea, ¿qué pasa si no se hubiesen dictado estas normas? Estarían paralizadas las personas jurídicas. Realmente estarían paralizados. Bueno, y ahí están las actas, ¿no? Y todavía te dice quién le debe firmar. Ya no hay necesidad que lo firman todos. Dice, para la inscripción de los acuerdos de las juntas generales o especiales de accionistas y o asambleas generales presentada ante la superintendencia, el acta en la que el órgano sesionó la fecha, la hora de inicio y de conclusión de la junta, el nombre, ¿no? Del presidente completo, del número de DNI, de quienes actuaron como presidente, secretario, el número de participantes, los asuntos a tratarse en la sesión, los acuerdos adoptados con indicación del sentido de los respectivos votos y los medios utilizados para la realización. O sea, hoy día facilito. Facilito. ¿Por qué? Porque el acta solo tiene que estar firmado por el presidente y por el secretario que actúa en ese momento. ¿Los dos pueden entrar en una sesión? Sí. ¿Votas a mano alzada en Zoom? ¿Votas a favor, en contra? Y ya está. Sencillísimo. Mucho más rápido que presencial incluso. Y no se tiene que presentar al registro público la lista de la firma de cada uno, sino solamente de ellos dos. Y ellos dos van a declarar, presidente y secretario van a declarar que quienes asistieron, ya está. ¿Por qué? Porque ahora vale mucho la palabra del presidente y del secretario. Porque declara bajo juramento que así se ha llevado a cabo. Claro, pero eso tiene vigencia momentánea. Por eso es que todas las personas jurídicas tienen que aprovechar ahora. Pero los que no tienen necesidad y tienen mandado vigente, pues no hay ningún problema, ¿no? Ahora, el último de los acuerdos plenarios ha resuelto esto en este año. El último de los acuerdos plenarios ha resuelto esto. Dice, actos de transferencia o gravamen efectuados por personas naturales respecto de predios situados fuera de la competencia territorial del notario público. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá?
Tú no puedes, como persona natural, constituir, una hipoteca fuera de tu competencia territorial de notario público. O sea, lo tienes que hacer en Moyobamba. Pero, dice, el notario público, dice, la imposibilidad de usar el sistema biométrico. Todos los notarios públicos tienen la obligación de usar el sistema biométrico de identificación. Pero si no puede usar el sistema biométrico, le habilita, dice al notario, utilizar otro mecanismo de identificación. Por ejemplo, testigos que puedan utilizar, u otras herramientas que el notario pueda existir de acuerdo con la ley del notariado. Dice, por tanto, en este supuesto, la escritura pública no resulta ser nula y siempre y cuando se encuentre habilitado según página web. Lo que pasa es que no te pueden decir, ¿sabes qué? El notario público, señor, no ha utilizado la comparación biométrica. Hay una norma que te obliga que el notario público utilice la comparación biométrica. Si no hay comparación biométrica, te lo observan. Entonces, el tribunal, si es bien cierto, no ha resuelto como precedente de observancia obligatoria, ya le ha dicho a los registradores, si esto nos apelan, así vamos a resolver, porque es un acuerdo plenario. O sea, si el notario te dice que no ha podido utilizar comparación biométrica, puede utilizar cualquier otro mecanismo del artículo 55 de la ley del notariado. Por tanto, la escritura pública ya no es nula, porque hay una norma que dice que si no se utiliza comparación biométrica, la escritura pública es nula. Así que un día que tú vayas a un notario público y no tenga comparación biométrica, o sea, que tenga, pero que no la pueda utilizar en ese momento, si la escritura pública no va a ser nula. Pero claro, tiene que estar habilitado, ¿no?, para brindar ese servicio. O sea, tiene que tener el servicio, pero que en ese momento no la puede utilizar. Lo que han hecho los registradores públicos hasta ahora es decir, es nula, y lo tachaban en el título. Señor, tienes que utilizar comparación biométrica. No, no es necesario. Si no lo puedo utilizar en ese momento, puedo utilizar otro mecanismo que la ley dice que tengo que utilizar. Esto es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Esto es un tema nuevo. Hay una norma sobre esto, un decreto legislativo 1192. Hay un error en el acuerdo plenario. Hay un error en el acuerdo. Yo le he puesto incluso con todo el error. Dice, de conformidad con el numeral 6.1.7, ese numeral no existe en esa directiva. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa, estimados amigos? Ustedes saben que cuando crece la ciudad, los proyectos de desarrollo, ¿no?, los proyectos de ejecución del Estado, por decir una vía de evitamiento, pasa por determinados predios privados, ¿Y qué es lo que tenías que hacer antes de esta norma? Tenías que expropiar ese terreno. Tenías que expropiarlo. O te tenía que vender este usuario, pero previo un procedimiento muy grande. Tiene que haber acuerdo de consejo municipal, etc. Hoy día, con esta norma, la municipalidad puede realizar trato directo con el dueño de la propiedad y lo puede hacer a través de un formulario, no necesita escritura pública. Y entonces, e incluso si tiene gravámenes, se lo levanta, porque el bien se va a convertir en un bien de dominio público, por lo tanto nadie lo puede gravar. Si tu predio está hipotecado y pasa por la mitad del predio y lo divide en dos a consecuencia de que tú le estás cediendo a la municipalidad este derecho, en realidad lo estás vendiendo vía trato directo, pero así se llama, trato directo, proveimiento expropiatorio. Y entonces la municipalidad realiza un trato directo contigo, se pone de acuerdo en los montos de los precios del bien y ya está. Es bien fácil ahora, en virtud de este decreto legislativo, y todavía se levantan las hipotecas. Esa es la parte trascendental de este. Pero ¿qué es lo que pasa normalmente? A ver, si tú tienes una propiedad rural hipotecada, te le cortan una parte del predio y obviamente se va a dividir en dos. Si tienes suerte, le agarra una esquinita, pero todo está hipotecado. Entonces, ¿qué va a decir el registrador? El señor está hipotecado, ¿cómo que le va a levantar? No puedo porque no hay declaración
No hay declaración del acreedor. Ustedes saben que toda hipoteca se levanta por declaración del acreedor, salvo los que levantan por caducidad o por extinción del acreedor hipotecario. Pero los restos se tienen que levantar porque el acreedor lo está declarando así. Pero en este caso, sí, el registrador no puede decir eso. Él lo tiene que levantar las hipotecas en virtud de la transferencia de trato directo que se ha puesto de acuerdo tanto el propietario del bien como, en este caso, la municipalidad o el gobierno regional. O sea, este es importantísimo, sí. A mí me parece trascendental. Ahora, yo lo que le digo siempre a los chicos que apelan es que si quieren rápido que se les resuelva el tribunal y saben que tiene mucho interés, es que coordinen. Ahora se puede sustentar, como se hace en la vía judicial, se puede sustentar oralmente, ¿no? Tu apelación. Y ahora lo puedes hacer por los mecanismos correspondientes a través de la plataforma que tiene el registro público, ¿no? Esto también es un pleno, es un pleno, un acuerdo plenario. Y así, bueno, aquí hay unos temas más técnicos. Estamos llegando a la parte final hoy día, amigos, de nuestra charla. Y solo termino con esto. Hay unos acuerdos que se toman ¿para qué? Para procesar linderos. Uno de los temas más apremiantes en nuestra sociedad son la fijación de las áreas, lindero, medidas perimétricas, ¿no? Y a veces no se le encuentra con una ubicación determinada. Y cuando se presenta registro público, el catastro siempre dice, ¿no? No puedo determinar que exista superposición con uno que está acá, ya me parece. Entonces, lo que le ha dicho al notario público, el tribunal registral dice, si el área de catastro establece que existe superposición con otro u otros predios inscritos, la vía notarial ya no es competente para conocer el trámite de rectificación. O sea, de acuerdo con la ley 27.333, tú puedes acudir al notario público, para rectificar las áreas, linderos y medidas perimétricas de un predio urbano. Pero si el registro público en la búsqueda catastral te ha dicho que hay superposición, el notario público ya no tiene competencia. ¿Y a dónde tienes que ir? Al Poder Judicial. Y ahí no se aplican tolerancias catastrales. No hay que un metrito más, un metrito menos, se lo hace pasar y ya no hay eso. En otras palabras, lo que le está diciendo al notario público, el tribunal registral, es que donde haya superposición ya no te metas. Es competencia del Poder Judicial y no tuyo. Bien, estimados amigos, después de esta charla, interesante para mí, ojalá le haya sido para ustedes, pues nos vamos a ver nuestro partido de Perú con Brasil. Así que vamos a distraernos un rato. Que les vaya muy bien, salvo que alguien de ustedes tenga alguna pregunta. Sí, soy todo oídos. Les dejo a ustedes en la palabra. Alguien tal vez tiene una consulta. Y si no, muchísimas gracias por haber asistido. Yo les espero el próximo martes. Vamos a tocar otros temas interesantes. Ojalá le vaya sirviendo. Cualquier consulta que me lo puedan hacer, también lo pueden hacer en el mismo grupo del WhatsApp o me pueden escribir a mi número privado alguna consulta que tengan en temas de esta materia o en derecho civil o en derecho empresarial. Yo con el mayor de los gustos absolveré cada una de sus consultas. Muchas gracias nuevamente por asistir el día de hoy. Espero se haya aprendido un poco sobre los temas registrales adicionales a la semana pasada. Que les vaya muy bien. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que Perú gane hoy día. Muchas gracias. Nos vemos.
Aquí hay una pregunta, no me quiero ir sin contestarlos. Aquí en el chat he visto una pregunta. Dice, doctor, referente a la hipoteca en una matriz afectada a todas las partidas independizadas. Mire, es obvio, todas las hipotecas que constituyen sobre predios matrices, al independizarse, se tienen que ir. Todas las hipotecas con la misma cantidad a todos los predios independizados. La hipoteca en la misma cantidad se va a los predios independizados. Por ejemplo, tienes una propiedad de 1 hectárea y lo estás dividido en 30 lotes y está hipotecado la matriz por 100,000 soles o por 10,000 dólares, ponte a pensar. Esos 10,000 dólares, ¿sí?, se inscriben en cada una de las partidas independizadas. Y el día que se levante, es importante decirle al notario público que se está levantando en todas las partidas independizadas. ¿Por qué? Porque se independiza en uno y como consecuencia se tiene que independizar en todas las partidas correspondientes, tal como se inscribió cuando se independizaron la misma hipoteca. Así que a igual situación, a igual razón, se tiene que levantar también cada uno, pero lo tienes que decir. ¿Por qué? Porque el levantamiento es voluntario ya, ¿no? Porque el levantamiento ya depende del acreedor, no depende de nosotros. Hay que decirle al acreedor que lo levanten todas las partidas independizadas. Por lo tanto, es así como se tiene que efectuar. O sea, sí se pasa. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene una propiedad grande y no quiere que pese sobre todo la propiedad de una hipoteca? Hay que independizarlo primero, la parte que se va a hipotecar. Hay gente que tiene hipotecada al Banco de Materiales 1,000 metros cuadrados y ahora quieren independizar el lote. Lo pueden hacer, sí, pero va a seguir pesando la hipoteca y a veces los bancos o cualquier otra entidad o cualquier persona natural o jurídica que preste dinero no les quiere entregar. No les quiere entregar la hipoteca, no les quiere dar hipoteca. Dice, está hipotecado, levanta primero. ¿Cómo vas a levantar esa hipoteca si es imposible hoy día? Peor si todavía debes al Banco de Materiales, no lo vas a poder. Levanta primero. Entonces, para evitar ese problema en el futuro, lo primero que tienen que hacer es independicen la parte que van a hipotecar. Y una vez que independizan, ya hipotecan el que corresponde, que se quede con la hipoteca allí. ¿Qué pasa si una persona adquiere un lote dentro de una matriz, pero los demás colindantes no quieren independizar? Esa matriz no está inscrita, y esa matriz no está inscrita. Bueno, si la matriz no está inscrita, pues nadie va a independizar, nadie. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Si compraste la propiedad, le tienes que preguntar a tu vendedor cuánto tiempo ya lleva poseyéndole. Y el tiempo que él lleva poseyendo, le sumas a tu plazo tuyo. Tú has comprado hace 2 años, pero el señor lleva viviendo ahí como 20 años y encima está a su nombre el agua, la luz, y tú estás comprando un poco de ese terreno. Tú con esa compra-venta puedes iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio y hacerte propietario de tu parte que te corresponde. Entonces, ya no te interesa si los demás independizan o no. O sea, cuando no está inscrito algo, pues tú solito puedes hacer tu trámite. Pero ¿qué pasa si estaría inscrito y los demás no quieren independizar? Tú puedes independizar solo, puedes ir con tu escritura pública a decirle a la municipalidad, mira, este es mi lote, independízamelo. Puede que la municipalidad te diga, no, para independizar los lotes se necesita la intervención de todos los propietarios. El registrador público también te puede decir, ¿sabe qué? No han intervenido todos. Ese sí es un problema. Y eso normalmente ocurre cuando se compra acciones y derechos. Porque cuando solicitas, cuando inscribes una parte correspondiente, normalmente el vendedor te tiene que independizar. Pero cuando compraste acciones y derechos, pues no has independizado. El vendedor ya vendió todo y además ya no está. Él es el que tiene que pedir la independización de tu lote. Entonces, cuando compras, cómpralo independizado. Y si está la matriz ahí, a ti no te importa cuántos haya vendido. Tú simplemente independizas tu parte, pero con la solicitud de él. Entonces, no hay nadie más que tenga interés acá. Señor, se divide en 2 lotes. Tú puedes solicitar como comprador, sí. Ante la municipalidad, sí. Ante registros públicos, también. ¿Por qué? Porque la independización es solo un acto administrativo. Lo inscribes la independización y luego haces la transferencia a tu nombre. Se acabó el tema. El problema cuando no está inscrito es que no puedes independizar. El problema cuando está inscrito es que es solo eso, no puede independizar porque no está inscrito. Lo que tienes que hacer es una prescripción. Y para eso lo primero que tienes que tener es tiempo de posesión. Si está cerquita tu posesión, primero tienes que contar la posesión del que te vendió. Y si sumas 10 años entre todos los que te antecedieron, entonces puedes pedir prescripción. Si tiene agua, luz, mucho mejor. Si tienes constancia de posesión, mejor aún. Y tienes que encontrar 3 testigos mayores de 25 años que digan, efectivamente el señor está ahí y además él lo ha comprado de tal fulano que estaba ahí como 10 años y luego hay otro que estaba como 10 años, entonces
¿Puedes inscribir la propiedad? Claro que sí. ¿Puedes ganar el juicio ante el Poder Judicial? Por supuesto. Te declaran propietario y con eso lo inscribes a registros públicos. Pero claro, primero tenías que haber sacado, cuando no te ha inscrito el predio, ojo, tienes que hacer primero tu búsqueda catastral. Sin eso, no te arriesgues nunca a hacer ningún proceso. Primero, búsqueda catastral. Con la búsqueda catastral sabes tú si el predio está inscrito o no. No hay nadie más que te pueda decir si el predio está inscrito o no, sino la búsqueda catastral. Muchas gracias, amigos, nuevamente. A ver, acá hay otra pregunta, recién llegó. ¿Se podría realizar una prescripción adquisitiva en un terreno con habilitación urbana o es necesario la recepción de obras? No, la prescripción adquisitiva no tiene que ver con la condición propia del predio, sino con la posesión. ¿Por qué? Porque el predio matriz en una habilitación urbana está inscrita. La habilitación urbana es solamente un proceso temporal para lotizar una propiedad y para convertir un terreno rural en urbano. Por lo tanto, la habilitación urbana no significa nada. Tú simplemente inscribes tu propiedad con una prescripción porque lo vas a independizar. Y lo vas a independizar con el mismo tamañito que compraste en la habilitación urbana. Pero claro, la habilitación urbana mientras esté vigente significa que recién lo has comprado. Por lo tanto, todavía no tienes plazo prescriptorio. Porque seguramente la otra persona le dirá, señor, ¿sabes qué? Estamos en proceso de habilitación urbana. Y de repente el juez dice, oye, estás en proceso de habilitación urbana, espera que termine. Si no termina, inicia tu proceso de prescripción adquisitiva. Un tema que hay que conocer bastante, amigos, es que no sabemos nunca cómo va a resolver el juez. Nunca. Porque no hay predictibilidad. Como a veces no sabemos muchísimo cómo resuelven los registradores porque se salen con unas cosas más raras que la patada, que uno no entiende, uno tiene que apelar al tribunal perdiendo tiempo, 3 meses. Porque por más razones que le des acá o en cualquier parte del país, no te lo inscriben porque ellos creen que es así. Pueden tener razón en algunos casos, sí, pero casi nunca lo tienen. Porque normalmente el tribunal registral da razón a quien apela. Ojo que hay que tener presente que nunca se va a inscribir algo. O sea, se tiene que partir por el hecho que nosotros vamos de buena fe a inscribir, nunca nos vamos a observar. O sea, no vamos a presentar un título en registros públicos para que nos observen, no vamos a eso. Vamos al registro público para que nos inscriban. Excepcionalmente son las inscripciones, las observaciones, perdón, o las tachas. Pero fundamentalmente vamos a inscribir un título. Así que cualquier cosa me van consultando en el transcurso de los días y yo con el mayor de los gustos lo puedo contestar. ¿Se podría realizar una prescripción? Gracias, doctor. Ya está. Gol de Perú. Gol de Perú. Bueno, vámonos a ver nuestro partido, muchachos. Muchas gracias. Estoy con ustedes. Un gusto saludarlos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Ya nos vemos.